En las oscuras y neblinosas calles de Chicago, a finales del siglo XIX, se escondía un hombre cuyo nombre pasaría a la historia como uno de los más temidos y perversos de Estados Unidos. Un hombre que bajo la apariencia de un respetado empresario, construyó un laberinto de muerte y desesperación. Esta es la escalofriante historia de H.H. Holmes, el primer asesino en serie de América, y su macabro hotel, conocido como el Castillo de los Horrores. Quédate hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar te helará la sangre. Herman Webster Mallet, quien más tarde sería conocido como H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Desde su niñez, Herman mostró una inteligencia notable, pero también un comportamiento perturbador. Se dice que a una edad temprana desarrolló una fascinación morbosa por la muerte, una obsesión que solo crecería con el tiempo. Su curiosidad por el lado más oscuro de la vida lo llevó a interesarse por la medicina. En 1878, se inscribió en la Universidad de Vermont, pero pronto se trasladó a la Universidad de Michigan, donde estudió medicina. Durante estos años, comenzó a experimentar con cadáveres robados, una práctica que no solo alimentaba su obsesión, sino que también le permitió desarrollar su habilidad para engañar y manipular. Holmes no solo se limitó a estudiar medicina. Pronto comenzó a involucrarse en fraudes de seguros, utilizando los cuerpos de los cadáveres para reclamar pagos falsos. Este fue el primer paso en una larga carrera de crímenes que culminaría en uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. En 1886, Holmes llegó a Chicago, una ciudad en pleno auge económico y poblacional. Adoptando su nuevo nombre, Henry Howard Holmes, comenzó a trabajar en una farmacia en el barrio de Englewood. Pero Holmes tenía ambiciones mucho mayores. En 1887, adquirió un terreno cercano donde comenzó a construir lo que él llamaría un hotel, pero que más tarde sería conocido como el Castillo de los Horrores. El edificio que Holmes construyó era una obra maestra del mal. A simple vista, parecía un hotel ordinario, diseñado para alojar a los visitantes de la Feria Mundial de Chicago. Pero en su interior, era un laberinto mortal lleno de trampas, pasadizos secretos, y habitaciones diseñadas específicamente para el asesinato. Las paredes del hotel estaban insonorizadas, lo que impedía que los gritos de las víctimas se escucharan fuera de las habitaciones. Algunas puertas se abrían solo desde el exterior, encerrando a las personas dentro. Otras habitaciones estaban equipadas con conductos de gas, que Holmes podía activar a voluntad, asfixiando a sus huéspedes mientras dormían. Pero la parte más aterradora del hotel estaba oculta bajo tierra. El sótano del Castillo de los Horrores era un auténtico laboratorio de muerte. Aquí, Holmes realizaba experimentos macabros, diseccionaba cuerpos, y eliminaba los restos de sus víctimas en fosas de ácido y hornos crematorios. La Feria Mundial de Chicago de 1893 atrajo a millones de personas de todo el mundo, y Holmes aprovechó esta oportunidad para expandir su red de crímenes. Abrió las puertas de su hotel a jóvenes mujeres que venían a la ciudad en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Muchas de ellas nunca volverían a ser vistas. Holmes era un maestro del engaño y la manipulación. A menudo, presentaba a sus víctimas un contrato de trabajo, lo que las hacía sentir seguras y confiadas. Pero una vez que entraban en su hotel, estaban completamente a su merced. Algunas eran llevadas a habitaciones especiales donde Holmes las asfixiaba con gas. Otras eran atrapadas en trampas ocultas en los pasillos, y algunas eran llevadas directamente al sótano, donde sufrían un destino mucho peor. Holmes no solo mataba por placer. También tenía un lado práctico en sus crímenes. Se dice que vendía esqueletos y órganos de sus víctimas a universidades y laboratorios médicos, obteniendo beneficios económicos mientras continuaba con su ola de asesinatos. En total, se cree que Holmes pudo haber matado a más de 200 personas, aunque el número exacto nunca se sabrá con certeza. A pesar de su éxito en evadir a las autoridades, la ambición de Holmes finalmente lo llevó a cometer errores que resultaron fatales. Uno de sus esquemas más elaborados fue un plan de fraude de seguros con su socio, Benjamin Pitesel. Holmes planeaba simular la muerte de Pitesel y cobrar el seguro, pero cuando el plan salió mal, Holmes decidió llevar a cabo una solución aún más siniestra. Asesinó a Pitesel y luego intentó convencer a la familia de su socio de que él estaba vivo, usando su encanto y persuasión para mantener su fachada. Holmes no solo mató a Benjamin Pitesel, sino que también se llevó a 3 de sus hijos bajo el pretexto de reunirlos con su padre. Desgraciadamente,
estos niños también fueron asesinados por Holmes en su intento de cubrir sus huellas. Los cuerpos de los niños fueron encontrados meses después en varias ubicaciones, lo que horrorizó al público y finalmente llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda del asesino. La red de mentiras y engaños de Holmes comenzó a desmoronarse. Con las autoridades de varios estados siguiéndole la pista, Holmes fue finalmente arrestado en Boston en noviembre de 1894. En ese momento, todavía se le consideraba un estafador y un fraude, pero la magnitud de sus crímenes estaba a punto de ser revelada. Después de la captura de Holmes, la policía comenzó una investigación exhaustiva del llamado Castillo de los Horrores. Lo que encontraron dentro del hotel dejó a los investigadores conmocionados. El edificio era una auténtica trampa mortal, lleno de pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas, y un sótano que parecía salido de las pesadillas más oscuras. El sótano, en particular, contenía pruebas irrefutables de los crímenes de Holmes. Allí encontraron mesas de disección, herramientas quirúrgicas, frascos llenos de productos químicos, y restos humanos esparcidos por toda la habitación. Holmes había creado un verdadero laboratorio de muerte, donde llevaba a cabo sus atroces actos de crueldad. Conforme avanzaba la investigación, los medios de comunicación empezaron a apodar a Holmes como el asesino de la Feria Mundial, y el caso se convirtió en uno de los primeros grandes juicios mediáticos en la historia de Estados Unidos. La fascinación pública por los crímenes de Holmes se debió no solo a la magnitud de sus asesinatos, sino también al ingenio y la perversidad con la que fueron cometidos. El juicio de H.H. Holmes comenzó en octubre de 1895. Desde el principio, el caso capturó la atención de todo el país. Holmes, quien actuó como su propio abogado en algunas partes del proceso, mostró una falta de remordimiento que dejó perplejos tanto al jurado como al público. Durante el juicio, Holmes confesó 27 asesinatos, aunque se cree que el número real de víctimas fue mucho mayor. En su confesión, Holmes describió con detalles escalofriantes cómo atraía a sus víctimas, las engañaba, y finalmente las mataba. Su falta de empatía y la forma meticulosa en la que narró sus crímenes dejaron claro que estaba en completo control de sus acciones, lo que horrorizó aún más al público. Holmes fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a la horca. Sin embargo, incluso en su condena, Holmes continuó mostrando su carácter manipulador. Afirmó que estaba poseído por una fuerza oscura que lo había llevado a cometer esos crímenes, una declaración que solo alimentó el mito de su figura como uno de los asesinos más infames de la historia. El 7 de mayo de 1896, H.H. Holmes fue ejecutado en la prisión de Mohemensin, en Filadelfia. Su muerte marcó el final de una de las carreras criminales más horripilantes en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la leyenda de Holmes no terminó con su ejecución. Su historia continuó viviendo en la memoria colectiva como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana. A lo largo de los años, la figura de H.H. Holmes ha sido objeto de numerosas investigaciones, libros y adaptaciones cinematográficas. Su historia es una advertencia escalofriante sobre el peligro de aquellos que se esconden detrás de una fachada respetable, mientras en su interior albergan los impulsos más oscuros e inhumanos. El Castillo de los Horrores fue destruido poco después de la captura de Holmes, pero el impacto de sus crímenes aún resuena en la historia de Chicago. La ciudad que una vez albergó a uno de los asesinos más prolíficos del mundo sigue recordando los horrores que se desarrollaron detrás de las paredes de aquel hotel maldito. Aunque el Castillo de los Horrores ya no existe, la historia de H.H. Holmes sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo el mal puede esconderse a plena vista disfrazado de normalidad. Los restos del edificio fueron destruidos en un incendio en 1895, pero durante décadas, los rumores y las historias de lo que sucedió dentro de esos muros alimentaron la imaginación popular y el temor. Muchos se preguntan qué llevó a Holmes a cometer estos actos atroces. Algunos sugieren que fue la codicia, otros que era una sed insaciable de poder y control sobre la vida y la muerte. Sin embargo, lo que queda claro es que Holmes se deleitaba en el sufrimiento de los demás, utilizando su inteligencia y astucia para diseñar un complejo de muerte que dejó una marca imborrable en la historia criminal. Con el tiempo, la figura de H.H. Holmes ha sido analizada desde muchos ángulos, y aunque la mayoría de los detalles sobre su vida y sus crímenes están bien documentados, persisten algunas preguntas. ¿Cuántas víctimas cayeron realmente bajo sus garras? ¿Qué horrores ocultos nunca se descubrieron? La verdad completa puede nunca ser conocida, lo que solo añade un aire más siniestro a su leyenda.
Lo que sí sabemos es que Holmes fue uno de los primeros en utilizar métodos que hoy asociamos con los asesinos en serie modernos: atrapar a sus víctimas en una trampa mortal, manipular a quienes lo rodeaban, y mostrar una frialdad absoluta ante el sufrimiento ajeno. En muchos sentidos, H.H. Holmes fue un precursor de los asesinos en serie del siglo XX, alguien que operaba en las sombras, aprovechando la inocencia de sus víctimas y la falta de sospechas en una época menos consciente de estos horrores. El impacto de los crímenes de H.H. Holmes no se limita solo a las víctimas y sus familias. Su historia ha influido en la cultura popular de formas profundas y duraderas. Películas, libros y documentales han tratado de capturar la esencia de su maldad, a menudo presentándolo como un arquetipo del villano calculador e implacable. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror y perversidad, y su legado continúa inspirando tanto a historiadores como a creadores de contenido. Hoy, al recordar a H.H. Holmes, no solo recordamos a un hombre, sino a una era en la que el mal podía florecer sin ser detectado, en una sociedad que apenas comenzaba a comprender la naturaleza de la oscuridad humana. Su historia es un recordatorio escalofriante de que el verdadero horror no siempre reside en lo sobrenatural, sino en lo que los humanos son capaces de hacer a otros cuando no hay límites para su depravación. Y así, cerramos este capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos, una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que también nos recuerda la importancia de estar siempre vigilantes. Porque, como hemos aprendido, el mal puede adoptar muchas formas, y a veces se esconde detrás de las sonrisas más inocentes y los gestos más amables. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un comentario con tu opinión, suscribirte para más contenidos como este, y compartirlo para que más personas conozcan la inquietante historia de H.H. Holmes, el primer asesino en serie de América. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda siempre estar atento a lo que se esconde detrás de las apariencias.